el académico Rosendo Fraga, que va a ser quien va a hacer uso ahora de la palabra. En realidad, el académico Rosendo Fraga me hizo dos pedidos. Uno es alterar el orden de las exposiciones, y el otro es que solo diga de su voluminoso currículum que es un abogado egresado de la Universidad Católica Argentina, analista político, periodista, historiador y especialista en temas militares. Me ha pedido que solamente diga eso, cumplo con el pedido. Muchas gracias. Académico. Bueno, según los saludé, buenos días a todos. Aprovecho para felicitar a la comisión directiva de la Academia por haber organizado tan eficazmente este evento del cual participamos todos. Yo soy el expositor número 12, con lo cual corro el riesgo de ser muy repetitivo. En todo caso, lo que voy a tratar de incorporar es algunos complementos a lo que se ha dicho. Y pedí poner inmediatamente después del doctor Rodríguez Giavarini, porque en alguna medida mi exposición es complementaria de la que él ha planteado. Mi primer punto lo sintetizo en 4 para no ahorrarme 3 páginas. En el foro de Davos de enero se plantearon 4 debates sobre 4 factores, situaciones, riesgos para la estabilidad global. Primero, el populismo, sobre el cual venimos hablando sistemáticamente. Se presenta un trabajo donde se dice, el voto por el populismo en 2010 fue el 7%, el voto por el populismo en 2017, 35%. Primer factor que afecta a la estabilidad global. Segundo, el incremento del riesgo geopolítico. En el lenguaje de Davos, el incremento del riesgo geopolítico es aumenta el riesgo de guerra. ¿Correcto? Aquí hizo Rodríguez Giavarini. El tercer riesgo, la desigualdad. La desigualdad, la acumulación de riqueza cada vez más en poco. Y el cuarto riesgo, es decir, el riesgo está planteado como proposición, necesidad de regular el mundo de Internet y las redes sociales. Necesidad de regular, como los 4 factores. Estos 4 factores se enlazan, ¿no es cierto?, en alguna medida, con este tema, ¿no es cierto?, que venimos hablando del populismo. Mi primer punto a partir de esto sería la crisis de la política en Occidente. El doctor Rodríguez Giavarini ha hecho una mejor descripción de la que puedo hacer yo de la crisis política en Occidente, ¿no es cierto? Ha revisado lo que sucede en Europa. Yo agregaría un solo factor a esto. Es la primera vez en la historia que la cultura populista, y para mí el populismo es antes una cultura que una ideología, una cultura que puede operar dentro de diversas ideologías, penetra el mundo anglosajón. Que los latinos, ¿no es cierto?, que los latinos, que los eslavos hayamos entrado en el populismo. La primera vez en la historia que el populismo penetra el mundo anglosajón es este momento, comienzo del siglo XXI. En una opinión muy personal, creo que esto aumenta los riesgos de desequilibrio global. Bien o mal, nos guste o no nos guste, los anglosajones fueron los articuladores de la coalición frente a Napoleón. Fueron los articuladores de la coalición frente a los imperios centrales en la Primera Guerra Mundial, lo que articulan la coalición que derrota al Eje, lo que articula la coalición que derrota a la Unión Soviética en la Guerra Fría, y diría, y lo que articula la coalición que enfrenta al terrorismo fundamentalista a comienzos del siglo XXI. Y acá me parece que, más allá de todo lo que vemos, ¿no es cierto?, en Europa con el populismo, este es el dato realmente nuevo. El mundo anglosajón penetrado por la cultura política populista. Salto a América Latina. Y acá sí voy a empezar a leer para no repetir. Estamos en una crisis de la política donde se combinan básicamente 3 factores. Populismo, antipolítica y antiinmigración. Populismo, antipolítica y antiinmigración. Y se interactúa entre los 3 factores. Desde ya en forma relativa, no absoluta. No todos los populismos son antipolíticas, pero la mayoría de los populismos son antipolíticas.
entendiendo por antipolítica el cuestionamiento al sistema político tradicional de partidos. No toda la antipolítica es antiinmigración. Por lo general todos los populismos son antiinmigración, pero vemos esta correlación. Hasta hace pocos meses yo decía, esto que estamos viendo en el mundo anglosajón, que estamos viendo en Europa, de avance de los populismos, en América Latina no se está dando paradójicamente avances. Teníamos, sí, Venezuela, Bolivia, pero eso no estaba avanzando. En el caso de Venezuela, que como yo planteé ayer, creo que ya no es un populismo, sino un totalitarismo. Tenemos hoy Nicaragua, en mi opinión, en tránsito del autoritarismo al totalitarismo. El caso de Ecuador, donde hemos visto un retroceso político del populismo, ¿no es cierto? Y el caso de Bolivia, que está por verse qué dirección toma. Pero no veíamos, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que ahora sí lo tenemos. El 27 de mayo tuvo lugar la primera vuelta de la elección presidencial en Colombia, que es el tercer electorado de América Latina. El primer lugar lo tuvo un candidato de centro-derecha, el senador Duque, auspiciado por el expresidente Uribe, que competirá en la segunda vuelta, que se realiza el 17 de junio, con un candidato de izquierda. Por primera vez la izquierda llega a la segunda vuelta en Colombia, que se llama Petro, y queda en tercer lugar un candidato de centro, que se llama Fajardo. La política colombiana desde el siglo XIX fue un bipartidismo liberal conservador. Fue uno de los bipartidismos, o el bipartidismo más sólido de América Latina. Y esto desapareció. Los tres primeros candidatos colombianos en esta elección que se está desarrollando suman el 87% de los votos. Y ninguno de los tres representa ni al Partido Liberal ni al Partido Conservador. Lo que estamos teniendo en Colombia es un fenómeno de antipolítica que se manifiesta en la crisis de la política tradicional y formación de nuevas coaliciones, transitorias, frágiles, que vemos cómo se van a reconstruir. El 1 de julio tiene lugar la elección presidencial mexicana. Segundo electorado de América Latina, Colombia es el tercero. El PRI ha dominado la política mexicana durante un siglo y ha ejercido todos los gobiernos salvo dos periodos, del 2002 al 2002, que gobernó el PAN. Fuerza política de centro-derecha que compitió con el PRI en la segunda mitad, ¿no es cierto?, del siglo XX. Hoy está primero en los sondeos Andrés López Obrador, un candidato que podemos encuadrarlo en el populismo latinoamericano. Lidera un partido que se llama Morena, una fuerza que organizó alrededor de su persona a partir de una decisión en el PRD, expresión de la izquierda, a su vez escindida del PRI. Es decir, es una fuerza claramente nueva. Se caracteriza por una fuerte crítica a las élites mexicanas. Y acá me encuentro con esta combinación de populismo, me parece a mí, y antipolítica. Y el PRI que gobierna, ha gobernado durante casi un siglo, ha quedado relegado al tercer lugar. Va a obtener probablemente menos del 20% de los votos y en algunos estados va a quedar cuarto o quinto. El PAN, segunda fuerza, está 25 puntos por debajo de Morena. Es decir, este partido populista Morena, López Obrador, probablemente saque más votos que el segundo y el tercero sumado. Nuevamente en México, segundo electorado de la región, encontramos la crisis de la política tradicional, con un fuerte sesgo antipolítica y con una orientación, por lo menos en mi opinión, populista. El 7 de septiembre tenemos la primera vuelta en el electorado más importante de la región, que es Brasil. Colombia más México más Brasil tienen elecciones presidenciales ahora, segunda vuelta entre junio y segunda vuelta brasileña a fin de octubre. Es un proceso en el cual, en mi opinión, se define el rumbo político de la región. Sumados son el 70% de estos tres países del electorado de América Latina. Lula, impedido de competir judicialmente, realiza campañas desde su lugar de detención y aspira a fortalecer un candidato de su partido que todavía no está elegido y que por lo menos el análisis de los sondeos muestran que va a tener mucha dificultad en transmitir su popularidad
¿no es cierto?, a un candidato. Sin él, el primer lugar lo tienen los sondeos Jair Bolsonaro, un militar partidario de cárcel para corruptos y delincuentes, que es la síntesis de la incorrección política. Hace campaña contra los homosexuales, subestima a las mujeres y critica a los afrobrasileños por supuesta poca dedicación del trabajo. Candidato más es el candidato de la incorrección política. Está número 1 y todos piensan que la segunda vuelta le va a ser muy difícil ganar frente a cualquier candidato. Si la elección fuera hoy, competiría en la segunda vuelta con Marina Silva, una militante ecologista afrobrasileña. Es decir, el sistema político tradicional, MDB del presidente Temer, PSD del presidente Cardoso, desaparece de la escena política. Fíjense que en los 3 electorados, en las 3 elecciones presidenciales, Colombia, México y Brasil, estamos comenzando a tener, y esto que las obras europeas llegan a América Latina con cierto retraso, me parece que se está dando muy claramente fenómenos que combinan, por lo general no todos, ¿no es cierto?, el populismo con la antipolítica, ¿no es cierto?, en este sentido, sin el elemento anti-inmigración, ¿no es cierto?, que caracteriza esta combinación del populismo y la antipolítica europea. Bueno, si hablo de las Américas, en noviembre tengo la elección de medio mandato en los Estados Unidos. No sabemos qué va a pasar. Sí sabemos que el 90% de los votantes republicanos vuelven a votar por los candidatos de Trump. Ese es el dato que tenemos. Puede ser que pierda el control de una Cámara, pero el votante republicano, ¿no es cierto?, va a ratificar su apoyo a Trump, y eso lo sabemos. Y esto, para mí, tiene que ver con un dato central que mencioné en la crisis de la política occidental. Este dato nos va a decir en qué medida esta penetración de la cultura populista en el sistema político estadounidense es un dato transitorio, circunstancial, o tiende a ser un dato más, ¿no es cierto?, en el segundo, más de medio mandato. Mi punto central, el resurgimiento del nacionalismo. Yo creo que esta combinación, populismo, antipolítica, anti-inmigración, tiene un cuarto elemento, que es el resurgimiento del nacionalismo, que acá, ¿no es cierto?, el académico de España mencionó en el final de su exposición, ¿no es cierto? Si el populismo es una cultura política, la antipolítica una actitud sociopolítica, al igual que la inmigración, el nacionalismo es un valor. La mayoría de los populismos revalorizan el nacionalismo, aunque no todos. Por lo general, la antiinmigración también lo hace, al igual que la antipolítica, con sus excepciones. En Europa, el cuestionamiento de la Unión Europea, que caracteriza a la mayoría de los populismos, se hace desde una posición nacionalista. Reclaman que los estados soberanos recuperen atribuciones que han cedido a estructuras multinacionales, ya sean políticas, económicas o regionales. En concreto, es una reivindicación del Estado-Nación, que muchos académicos pensaban era una categoría en declinación frente a la globalización política y económica. Los separatismos son una vertiente del nacionalismo, los que a su vez, ¿no es cierto?, adhieren los estados nacionales que enfrentan los separatismos. En última instancia, los separatismos generan un conflicto de nacionalismo, ¿no es cierto?, entre un separatismo que quiere transformarse en Estado-Nación y un Estado-Nación que quiere mantener su unidad. Desde la caída del muro, hace casi 3 décadas, se han creado decenas de nuevos Estados-Naciones. Las 14 repúblicas soviéticas, los 6 países que integraban la Yugoslavia, recuperando su condición de Estado-Nación, escisiones que se han transformado en Estados nacionales, han tomado cuerpo con apoyo multinacional en Indonesia con Timor Oriental, en Sudán con Sudán del Sur, Kosovo en Europa. A ellos agregan fenómenos de secesión fáctica sin reconocimiento internacional, como el caso del este de Ucrania, apoyado por la Unión Soviética, o lo que tuvieron lugar en Georgia como Abjasia, también apoyado, por Rusia, ¿no es cierto?, no por la Unión Soviética. Es decir, estamos observando que se crean más Estados-naciones, ¿no es cierto?, en un contexto donde, ¿no es cierto?, el nacionalismo crece. Bueno, el nacionalismo económico ha emergido en el mundo anglosajón, con el proteccionismo de Trump y el Brexit,
del Reino Unido. Es decir, el mundo anglosajón observamos claramente, penetra la cultura populista y avanza el nacionalismo económico. Y en esto yo diría también que nos encontramos, ¿no es cierto?, con un hecho nuevo desde la perspectiva histórica. Esto ha provocado reacciones con medidas proteccionistas adoptadas como represalia en países aliados de Estados Unidos, como ser los europeos, Canadá e incluso México. Pese a que Canadá y México tienen un acuerdo de libre comercio, ¿no es cierto?, con los Estados Unidos. La cumbre del G7, que termina hoy en Canadá, y a la cual se mencionó en el panel anterior, nos muestra un Occidente profundamente dividido. Por un lado, Alemania, Francia y Canadá. Por otro lado, Estados Unidos con Japón. Trump se ha reunido 2 veces con el primer ministro Abe en el último mes y medio, y antes, 2 días antes de la cumbre del G7, fue una de estas 2 reuniones. El Reino Unido por una ambigüedad más cerca de Estados Unidos y Japón, e Italia, que llega con el interrogante que es esta coalición de gobierno en este momento. Es decir, la división que nos muestra el G7 es más compleja que Estados Unidos proteccionista y los demás partidarios del libre comercio. Agregaría acá un dato colateral, ¿no? Es decir, ayer terminó al mismo tiempo la cumbre del Grupo de Shanghái, que se hizo en China, que se realizó por decisión de China en paralelo al G7, pero un día antes, ¿no es cierto? El Grupo de Shanghái es China, Rusia, India, Pakistán y 4 de los 5 del Asia Central: Uzbekistán, Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán. Turkmenistán es el único del Asia Central. Pero acá lo que tenemos, ¿no es cierto?, son las potencias asiáticas. Y lo que ha pasado ayer y antes de ayer en China es una convergencia, una tendencia a la convergencia en las potencias de Rusia, China, India, ¿no es cierto?, y Pakistán. Mientras la cumbre del G7 nos muestra un occidente dividido, la del Asia, porque en realidad la cumbre del Grupo Shanghái es la cumbre del Asia, nos está mostrando un proceso desde ya gradual de convergencia. En el mundo occidental puede establecerse una vinculación relativa, como dije, ¿no es cierto?, entre populismo, antiinmigración, antipolítica y nacionalismo. Pero a diferencia de los 3 primeros términos, populismo, antiinmigración y antipolítica, que son fenómenos predominantemente occidentales, el resurgimiento del nacionalismo es universal. No solo se da en las Américas y Europa, sino también en el amplio continente asiático y en menor medida en el África. No solamente en el caso de Trump, el presidente de China, Xi, es un líder nacionalista, que gradualmente va sustituyendo el marxismo por el nacionalismo como justificación del régimen autoritario. Este nacionalismo no solo se manifiesta en un inteligente uso de su soft power, su capacidad de inversión en infraestructura y proyectos como la Ruta de la Seda que mencionó el doctor Rodríguez Barini, que se despliega de uno a otro extremo de Eurasia, sino también en la firmeza con la cual reclama, defiende sus límites territoriales en disputa, como sucede hoy en el Mar del Sur de China, frente a Filipinas, Vietnam, Taiwán, Singapur y Bahrein, y en el Mar Oriental, frente al Japón. ¿Cierto? Putin, sin lugar a dudas, es un líder nacionalista ruso que reivindica en su integralidad el pasado de su país, desde los Ares hasta el triunfo de Stalin en la Segunda Guerra Mundial. Revaloriza a la Iglesia Ortodoxa rusa como parte esencial del nacionalismo de esta potencia euroasiática. Las minorías de habla rusa de las 6 repúblicas soviéticas tienen su apoyo y se están transformando en la avanzada de la expansión política de Moscú en su entorno inmediato. En el caso de Japón, el primer ministro Abe es también un líder nacionalista japonés. No solo porque mantiene e intensifica el nacionalismo japonés frente al expansionismo chino, sino porque es el primer ministro japonés de la posguerra que reconoce a los japoneses caídos en la Segunda Guerra Mundial, algo que no hizo ninguno de sus predecesores, y da pasos concretos hacia la construcción de un poder militar propio. A su vez, el primer ministro de la India, Modi, asume el nacionalismo hindú con firmeza. Las tensiones con la minoría musulmana de 280 millones de personas que tiene la India es una manifestación de ello.
Las tensiones del nacionalismo hindú con su minoría musulmana se están intensificando, sobre todo en las regiones críticas como Cachemira, históricamente en disputa con Pakistán. Algo similar, que acá se mencionó, está sucediendo con líderes de varias potencias que podríamos llamar medianas o regionales. Se mencionó al presidente de Erdogan, de Turquía. Claramente, él reivindica, defiende, hace bandera política con el nacionalismo turco. La toma de la capital de facto del Kurdistán sirio que hicieron los turcos, él la hizo, la demoró hasta hacerla el mismo día de la victoria turca en Galípoli, para reivindicar el nacionalismo turco. En general, Sisi en Egipto, acá me voy al norte de África, más allá de su alianza estratégica con Estados Unidos, con Israel y Arabia Saudita, reivindica el nacionalismo egipcio y recupera la tradición de Nasser del nacionalismo militar egipcio en esta misma línea. El príncipe heredero de Arabia Saudita busca hacer de su país una potencia regional, liderar el Islam sunita, y en 2017 ha sido el tercer gasto militar del mundo. Las circunstancias están transformando al presidente Rouhani de Irán en un líder nacionalista que vuelve las circunstancias, ¿no es cierto?, al desarrollo de su plan nuclear. El primer ministro israelí, Netanyahu, es un líder que exalta el nacionalismo, ¿no es cierto? Bueno, tiempo cumplido. El riesgo del nacionalismo.